Los niños de los 70 y 80 no tenían ansiedad. Y no es que fueran más valientes, es que su vida diaria estaba construida de una manera que hacía casi imposible desarrollarla. Eso no es nostalgia, es neurociencia. Y cuando termines de escuchar esto, vas a entender exactamente qué mecanismos concretos protegían la mente de esa generación. ¿Y por qué desaparecieron todos al mismo tiempo? Porque la pregunta no es por qué los niños de hoy tienen ansiedad. La pregunta real, la que nadie está haciendo en voz alta, es quién se beneficia de que la tengan. Y llegamos a eso. Pero primero hay que entender qué había antes. Empecemos por el principio. Los niños de los 70 y 80 se aburrían. Y eso era lo mejor que les podía pasar. El aburrimiento no era un problema que los adultos resolvían. Era un estado que los niños habitaban solos hasta que encontraban la salida ellos mismos. Salías a la calle. Buscabas a alguien. Inventabas algo. Construías algo con lo que había. El aburrimiento era el motor de la creatividad y nadie lo llamaba así porque nadie necesitaba ponerle nombre. El cerebro en estado de aburrimiento no está inactivo, está procesando, está organizando experiencias, consolidando recuerdos, generando ideas. Es el modo de descanso activo que el cerebro necesita para funcionar bien. Y esa generación lo tenía en abundancia porque no había nada que lo interrumpiera constantemente. Los neurocientíficos tienen un nombre para ese estado. Lo llaman red neuronal por defecto. Es la actividad que el cerebro realiza cuando no está enfocado en ninguna tarea concreta. Y lejos de ser un estado de inactividad, es uno de los más productivos que existe. Es cuando el cerebro integra información, genera conexiones inesperadas entre ideas y procesa las experiencias emocionales del día. Un niño que se aburre regularmente está entrenando ese sistema sin saberlo. Un niño que nunca se aburre, porque siempre tiene un estímulo disponible, nunca lo entrena. Y esa diferencia se nota décadas después. Lo segundo era el tiempo sin estructura. Los fines de semana no tenían agenda. No había clases de inglés el sábado por la mañana, ni entrenamiento de natación a las 10, ni taller de robótica a las 12. Había tiempo. Tiempo sin nombre y sin propósito asignado. Tiempo que el niño llenaba como podía y como quería. Eso parece poca cosa. No lo es. Un niño que gestiona su propio tiempo aprende a tomar decisiones. Aprende que el aburrimiento se resuelve solo. Aprende que la responsabilidad de su propio estado emocional es suya. Eso construye un tipo de seguridad interna que no se enseña en ningún curso. Y hay algo más en ese tiempo sin estructura que no se ve a primera vista. Un niño con tiempo libre elige. Y elegir tiene consecuencias. Si decides jugar en la calle y te caes, esa caída es tuya. Si decides quedarte en casa y después te arrepientes, ese arrepentimiento también es tuyo. El niño aprende muy pronto que sus decisiones tienen efectos reales sobre su experiencia. Eso es el origen de la responsabilidad personal. No la que se enseña en una charla, sino la que se aprende viviendo. Lo tercero era el contacto físico sin supervisión constante. Los niños jugaban juntos sin adultos mirando, se caían, se peleaban, se reconciliaban, negociaban las reglas de los juegos entre ellos, aprendían a leer a los demás, a ceder, a imponer límites, a aguantar la frustración de perder. Todo eso, ese entrenamiento social informal y cotidiano, es exactamente lo que construye la tolerancia a la frustración. Y la tolerancia a la frustración es el músculo opuesto a la ansiedad. Una mente que sabe que puede aguantar una situación difícil no entra en pánico ante ella. La negociación de las reglas del juego entre niños es especialmente importante. Cuando los adultos no están presentes para arbitrar, los niños tienen que resolver sus propios conflictos. Tienen que aprender a argumentar, a ceder, a encontrar el punto donde todos pueden seguir jugando. Ese proceso es incómodo, ruidoso y a veces termina en pelea. Pero es exactamente el entrenamiento que necesita una mente social para funcionar bien en el mundo adulto. Ningún programa de habilidades sociales puede replicar lo que producía una tarde de juego libre sin supervisión. Pero lo que viene ahora es el detalle que más sorprende cuando lo estudias en profundidad. Lo cuarto era la relación con el riesgo físico. Los niños de esa época se subían a los árboles, cruzaban ríos, andaban en bicicleta por calles sin casco, exploraban terrenos abandonados.
Hacían cosas que hoy harían saltar todas las alarmas de cualquier adulto. Y en ese proceso aprendían algo fundamental. Aprendían a calibrar el peligro real. Aprendían la diferencia entre algo que da miedo y algo que realmente es peligroso. Esa calibración, ese termómetro interno del riesgo, es exactamente lo que falla en una mente ansiosa. La ansiedad es en gran parte una incapacidad para distinguir entre una amenaza real y una amenaza percibida. Y esa distinción se aprende cayéndose del árbol, no antes. Subirse a un árbol alto da miedo. El corazón late más rápido. Los músculos se tensan. Pero si el niño sube igual, y llega arriba, y baja sin problema, aprende algo que ninguna charla puede enseñarle. Aprende que el miedo no siempre significa peligro real. Aprende que puede funcionar a pesar del miedo. Eso es exactamente lo que los psicólogos llaman tolerancia a la incertidumbre. Y es el antídoto más eficaz conocido contra la ansiedad. Se construye exponiéndose al riesgo calculado desde pequeño, no protegiéndose de él. Lo quinto era la ausencia de registro permanente. Nada de lo que hacías quedaba grabado. Si hacías algo ridículo, pasaba y se olvidaba. Si te peleabas con alguien, la pelea terminaba y no quedaba ningún rastro. Si cometías un error, el error existía en la memoria de las personas que lo vieron, no en un archivo digital permanente y público. Esa ausencia de registro era una forma de libertad que aquella generación no valoró porque no sabía que la tenía. Solo se nota cuando desaparece. Hoy, cada acción social de un adolescente puede quedar registrada, compartida y juzgada de manera permanente. Un error de criterio a los 14 años puede seguirle a alguien años después. Esa conciencia, aunque sea inconsciente, genera una presión de actuación constante que en los 70 y 80 simplemente no existía. Los niños podían ser torpes, ridículos, equivocarse y crecer sin que ninguna de esas cosas quedara archivada. Esa libertad de error es fundamental para el desarrollo, y hoy es un lujo que muy pocos adolescentes tienen. Lo sexto era la comunicación discontinua. Si querías hablar con alguien, lo buscabas en persona o llamabas por teléfono en un momento concreto. No había manera de contactar a alguien en cualquier momento del día o de la noche. Y eso significaba que también había momentos en que nadie te contactaba a ti. Momentos de desconexión total que no eran una elección, eran simplemente la realidad. El cerebro humano no está diseñado para estar permanentemente disponible. Necesita periodos de cierre. Necesita saber que hay horas en que no va a pasar nada que requiera su atención inmediata. Esa generación lo tenía incorporado en la estructura misma de su vida. Y esa desconexión forzada tenía otro efecto que nadie nombraba, pero todos experimentaban. Cuando no podías contactar a alguien en cualquier momento, el encuentro en persona tenía un peso diferente. Habías esperado. Habías acumulado cosas que contar. La conversación tenía contenido real, porque había habido tiempo de vivir entre una conversación y la siguiente. La disponibilidad permanente que ofrecen los dispositivos de hoy no mejoró la calidad de las relaciones. Las vació de la espera que les daba sentido. Y aquí el video cambia de ángulo, porque hasta ahora hemos descrito lo que había, pero a partir de aquí hay que hablar de lo que pasó, de cómo y por qué desaparecieron todas estas condiciones al mismo tiempo. Porque no fue gradual, fue rápido, y no fue accidental. En menos de 2 décadas, entre mediados de los 90 y principios de los 2000, el modelo de infancia cambió completamente. Los niños dejaron de salir solos a la calle, los fines de semana se llenaron de actividades organizadas. El tiempo libre sin estructura desapareció de la agenda familiar, y el riesgo físico se convirtió en algo que había que eliminar a toda costa. ¿Por qué tan rápido? ¿Y por qué todo al mismo tiempo? Hay una parte de la respuesta que es comprensible. Las ciudades cambiaron, el tráfico aumentó, la percepción de inseguridad creció, los padres trabajaban más horas y no podían supervisar como antes. Hay razones reales detrás de algunos de estos cambios, pero hay otra parte de la respuesta que es menos cómoda. Un niño con tiempo libre no estructurado no consume. Un niño aburrido que sale a la calle a inventar juegos con otros niños no necesita productos, no necesita pantallas, no necesita suscripciones, no necesita aplicaciones, no genera datos, no genera publicidad, no genera negocio,
Un niño con agenda llena de actividades organizadas, con dispositivos que llenan cada minuto de tiempo libre, con entretenimiento disponible en todo momento, ese niño es un consumidor activo desde antes de los 5 años, y es un consumidor que, si se le construye bien la dependencia desde temprano, lo seguirá siendo toda la vida. No estamos diciendo que hubo una reunión secreta donde alguien decidió ansiar a los niños para vender más. No funciona así. Funciona de manera más difusa y más eficiente. Cada empresa optimiza su producto para que enganche más. Cada plataforma diseña su algoritmo para maximizar el tiempo de uso. Cada servicio compite por los minutos de atención de sus usuarios, incluyendo los más pequeños, el resultado acumulado de miles de decisiones de negocio individuales, cada una racional en su propio contexto, es un entorno que hace exactamente lo contrario de lo que necesita un cerebro en desarrollo, y nadie tuvo que planearlo. Hay ingenieros que trabajaron en las principales plataformas tecnológicas del mundo que han hablado públicamente de esto. Personas que diseñaron los sistemas de notificación, los mecanismos de recompensa variable, las interfaces que maximizan el tiempo de uso, y que después de años de trabajo, decidieron hablar sobre lo que sabían. Lo que describen es un sistema construido con una comprensión profunda de cómo funciona el cerebro humano, aplicada deliberadamente para crear hábitos que son muy difíciles de romper. Y ese sistema se desplegó sobre niños, sin que nadie pidiera permiso ni realizara estudios de impacto previos. Pero eso no es nada comparado con lo que descubrieron los investigadores de la Universidad de San Diego cuando analizaron 40 años de datos sobre salud mental infantil y encontraron una fecha exacta, un año concreto, a partir del cual los indicadores de ansiedad y depresión en menores comenzaron a subir de manera sostenida en todos los países desarrollados al mismo tiempo. Y esa fecha coincide con algo que no es la televisión, ni los videojuegos, ni ninguna de las explicaciones habituales. Pero antes de llegar ahí, hay que entender una cosa más sobre los 70 y 80, porque hay un elemento de esa época que casi nadie menciona cuando habla de salud mental y que puede ser el más importante de todos. Lo séptimo era la presencia de adultos cercanos con tiempo, no padres perfectos, no padres con formación en psicología infantil, simplemente adultos que estaban ahí. El abuelo que no tenía nada urgente que hacer y se sentaba a contar historias. La tía que cocinaba despacio y dejaba que los niños estuvieran en la cocina sin apresurarse. El vecino mayor que conocía a todo el barrio y servía de referencia. Esos adultos no eran terapeutas, pero cumplían una función que hoy la terapia intenta reemplazar. Eran presencias estables. Personas que estaban en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas, disponibles sin necesidad de agendar una cita. Esa estabilidad de presencia es uno de los factores más potentes para el desarrollo emocional de un niño, y se fue porque los adultos también perdieron el tiempo. La investigación sobre apego, que es el estudio de cómo los niños forman vínculos emocionales seguros, muestra de manera consistente que lo que más necesita un niño no es un adulto que sepa mucho de psicología infantil, es un adulto predecible, alguien que esté donde se supone que va a estar, que responda de manera consistente, que no desaparezca. La abuela que siempre estaba en la cocina a las 5 de la tarde era, sin saberlo, una ancla emocional para cada niño de esa casa, irreemplazable, y completamente invisible como tal hasta que dejó de estar. Lo octavo era el contacto con la muerte y con la dificultad real. En esa época los niños sabían que los animales morían, que los abuelos se enfermaban, que había hambre en algunas familias del barrio, que la vida tenía partes duras que no se podían evitar ni suavizar. Eso no los traumatizaba, los preparaba. Una mente que ha tenido contacto real con la dificultad sabe que las cosas difíciles se pueden atravesar. Una mente protegida de toda dificultad no tiene esa referencia, y cuando la dificultad llega, porque siempre llega, no tiene herramientas para procesarla. Los niños de esa época asistían a los velorios, veían a los adultos llorar, participaban de los rituales del duelo comunitario, y en ese proceso aprendían algo sobre la naturaleza de la vida que ningún libro puede enseñar de manera abstracta. Aprendían que el dolor existe, que pasa, que la comunidad lo acompaña y que la vida continúa después. Ese conocimiento encarnado, adquirido a través de la experiencia directa, es un recurso psicológico extraordinario.
y se les negó a generaciones enteras en nombre de protegerlos. Lo noveno, y esto es quizás lo más silencioso de todo, era el silencio mismo. Había momentos del día que eran quietos, la sobremesa larga después de comer, la tarde de domingo sin plan, el trayecto en autobús, mirando por la ventana. Momentos en que el cerebro no recibía ningún estímulo externo y simplemente estaba con sus propios pensamientos. Ese silencio es incómodo, siempre lo fue, pero es en ese silencio donde el cerebro aprende a estar consigo mismo, donde aprende a tolerar sus propios pensamientos sin huir de ellos. Y un cerebro que sabe estar consigo mismo no necesita estímulo externo constante para sentirse bien. No entra en pánico cuando el estímulo desaparece. Hoy el silencio es casi imposible de encontrar, y cuando aparece, se llena inmediatamente. No porque los niños o los adultos sean débiles, sino porque hay industrias enteras cuyo modelo de negocio depende de que ese silencio no dure ni 30 segundos. La generación de los 70 y 80 no era más fuerte, no vivía en un mundo más fácil. Muchas de esas familias tenían menos dinero, menos seguridad, menos acceso a servicios, pero tenían una cosa que hoy se ha vuelto escasa. Tenían tiempo sin dueño, tiempo que no le pertenecía a ninguna plataforma, a ninguna empresa, a ningún algoritmo, tiempo que era simplemente suyo. Y resulta que ese tiempo sin dueño era, sin que nadie lo supiera, el ingrediente más importante de todos. Lo que los investigadores están encontrando ahora, en estudios que llevan décadas de datos, es que la variable que mejor predice la salud mental de un niño no es el nivel económico de su familia, ni el nivel educativo de sus padres, ni el acceso a actividades extracurriculares. Es la cantidad de tiempo no estructurado que tiene cada semana. Tiempo donde nadie le dice qué hacer. Tiempo donde el aburrimiento es posible. Y la implicación de ese hallazgo es enorme, porque significa que la solución a la crisis de salud mental infantil que estamos viviendo no es más terapia, ni más medicación, ni más programas de bienestar escolar. Es más tiempo libre, más calle, más aburrimiento permitido, más presencia de adultos que no tienen prisa, más silencio que no se llena de inmediato, cosas que no cuestan dinero, cosas que no requieren tecnología, cosas que existían de manera natural en los 70 y 80, porque la estructura de la vida cotidiana las producía sin esfuerzo. Y hay países que ya están tomando decisiones concretas basadas en esos datos. Países que están cambiando sus modelos educativos, sus políticas de uso de pantallas en menores, sus leyes sobre publicidad dirigida a niños. Finlandia redujo la cantidad de deberes escolares y aumentó el tiempo de juego libre y vio mejorar sus indicadores de bienestar infantil de manera medible. Algunos estados de Australia empezaron a legislar sobre el acceso de menores a redes sociales con argumentos basados directamente en estos estudios. Lo que están haciendo, los resultados que están obteniendo y la resistencia que están encontrando por parte de las industrias afectadas, es una historia que apenas está comenzando a contarse en voz alta. Y es una historia que importa porque sus conclusiones no son sobre el pasado, son sobre lo que todavía se puede hacer.